La gente cuando escucha el nombre de Shotaro Ishinomori suele vincularlo intrínsecamente con ser definido como el creador principal de Kamen Rider, una de sus obras más relevantes dentro de su currículum, junto a otras como Cyborg 009, que también goza de cierta preponderancia en el colectivo americano. No es sorpresa que las obras de Ishinomori, a pesar de su influencia en el mundo del manga y anime, estén bastante infravaloradas por la fanaticada general. Y no solo hablo de las nuevas generaciones, porque al menos de este lado del charco, las obras de Ishinomori no tienen una situación tan favorable en cuanto a reconocimiento. Y esto no es solo cosa del fandom otaku, porque en el del tokusatsu ocurre de cierta forma con sus obras ajenas a su franquicia más popular. Kikaider es reconocida por ser uno de los toku shouwa inspirados en el manga del mismo nombre dentro del fandom del toku. Solo que al ser una serie shouwa, el interés de muchos fanáticos del medio, al menos de este lado del charco, no genera demasiada expectativa. Ni siquiera con su película más reciente, que hasta tuvo publicidad directa con Kamen Rider Gaim. Y evidentemente es obvio que nadie leyó el manga, porque todos siempre se la maman a Ishinomori, pero nunca han leído sus obras. Y solo se basan en su hipotética calidad en series que él nunca estuvo involucrado. Pero bueno, no estamos acá para hablar de eso. Bien, en esta ocasión no estamos para hablar de los productos toku derivados del manga de Kikaider de Ishinomori, sino que nos enfocaremos de lleno en uno de los procedentes más sugestivos del mismo. Hola a todos, les saluda Darwinix con un nuevo video y en esta oportunidad será una reseña sobre el anime de Android Kikaider. Ahora sin más que decir, comencemos. Android Kikaider es una serie de anime lanzada el 16 de octubre del año 2000, una serie televisiva de 3 episodios, junto a las 4 OVA secuelas lanzadas entre 2001 y 2002, llamadas Kikaider 01, y otra OVA secuela de esta última lanzada en 2003, llamada El chico de la guitarra Kikaider vs Inazuman, que dentro de todo conforma una misma línea de tiempo. Producida por la Sony Pictures Entertainment Visual Works, actualmente conocida como Aniplex, y animada por el estudio de difunto Radix, las cuales han trabajado en obras como Nazca y las OVAs de Cyber Marionette R y Sakura Wars. La trama principal nos envuelve a los científicos que se encuentran en un conflicto de intereses bastante delicado. El Dr. Komioji termina desapareciendo gracias a una explosión que acaba con su laboratorio causada por su rival, el Profesor Jill, y liberando a su robot androide más ambicioso, el cual se suelta justo antes de poder liberarlo formalmente. Este robot, el cual posee el nombre de Jiro, se encuentra desorientado y perdido con este nuevo cuerpo. Sin embargo, termina encontrándose con los hijos de su creador, Mitsuko y Masaru, los cuales lo orientan en la búsqueda de sus orígenes, y también el significado de su existencia. Esto en conjunto a la razón de la desaparición de su padre y creador, sin antes desprender una hélice de incertidumbre alrededor de ellos al incluirlo en sus vidas. Cabe destacar que la historia de Pinocho es preeminente dentro de la obra como base para la metáfora de los conflictos del protagonista al reaccionar y explorar la razón de su existencia. Jiro es un personaje que es constantemente envuelto en paraderos de peligro extremo, gracias a la existencia de sus hermanos robots esclavos que están a merced del rival de su creador, y que Jiro, a diferencia de estos, posee un circuito de conciencia que le permite razonar y sentir como un ser humano, a pesar de no serlo realmente, mientras que sus allegados son títeres con órdenes directas manejadas por un tercero. La adición de personajes humanos en el entorno de Jiro ayuda a humanizar al personaje, así como sus enemigos, que en el fondo son como él. Ambos ayudan a extrapolar a las emociones del mismo, creando una matiz de empatía y sensibilidad que le permite cuestionar y compadecerse de los seres ajenos a él, así como lo podría hacer un ser humano, pero en este caso no es realmente humano, lo cual le añade otra capa de reflexión bastante aguda a su conciencia. La obra posee una atmósfera melancólica y desoladora, lo cual contrasta con la forma tan caricaturesca y colorida de los personajes, que al mismo tiempo encaja bien con la paleta de colores de los entornos y efectos visuales que lo acompañan. El estilo de Ishinomori es perfectamente representado en el producto, compaginando la personalidad del elenco y su contexto, con su uso característico e identificable a simple vista, haciendo más amena visualizar y percibir los momentos trágicos, alegres y más oscuros de la obra, sin tener que separarse del estilo del manga para crear una identidad distinta, sino que lo usó a su favor gracias a no solo el tipo de narrativa y soundtrack, también para amplificar la misma esencia de la obra original y llevarla al máximo potencial. La narrativa no busca ser demasiado compleja ni dar demasiadas vueltas a ciertos asuntos para crear misterio innecesario o volverse demasiado pretenciosa. El guión de cada personaje tiende a ser breve y preciso, funcionando tanto individualmente como cuando se crea una problemática colectiva entre uno o más personajes en base al papel que estos presentan.
Cada episodio crea algún tipo de catarsis o desarrollo a cada uno de los personajes, dándoles una matiz nueva y sugestiva en cada participación. No solo porque el aura del misterio ayuda a que estos tengan una actividad constante en el desarrollo de la historia, sino porque ayuda a empatizar y reflexionar sobre las situaciones que estos protagonizan. No solo con los personajes principales, sino también con los secundarios que suelen aparecer en un solo episodio. Jiro es un androide perdido en un mundo que no conoce, y que termina envuelto en situaciones que termina desarrollando su personalidad sustantivamente, evolucionando su sentido de la empatía, miedo, angustia, dolor, raciocinio, culpa, valor, amor y entre todas las emociones que un humano tiende a sentir. Esto ligado a su constante deterioro de su visión de sí mismo, y cómo cree que es visto por la sociedad. Fuera de su faceta de héroe puesto por las circunstancias, el personaje de Jiro posee una agenda flexible que le permite ser ambivalente en sus decisiones con respecto a cada enemigo o conflicto que suele enfrentar. Esto de la mano con el contexto de cada uno de sus combates, los cuales suelen ser breves, pero visualmente espectaculares, conjunto a sus monólogos que tienden a reivindicar su aprendizaje gracias a las experiencias previas. Mitsuru y Masaru son de los que más suelen impactar en él, debido a que son los personajes a los cuales más se les ve envuelto en la guerra entre Kikaider y los esbirros del profesor Jill. Estos también consolidan matices reflexivas que desarrollan sus personalidades en conjunto debido al misterio que engloba la existencia de estos, y la cercanía que tienen con Jiro desde que lo conocen. Masaru siendo el punto de inflexión de la inocencia y Mitsuru el lado más sentimental y amoroso que desemboca en el desarrollo de la conciencia de Jiro durante toda la obra. Los personajes ocasionales y de soporte, a pesar de sus papeles esporádicos, también tienen su influencia en el elenco principal. Están desde los que crean una aura de naturalidad y comic relief hasta los provocadores de las causalidades de los misterios que envuelven la historia. Aquí también se incluyen a los villanos como Akaider, el profesor Jill y el androide del murciélago. Diría que son los que más se profundizan y hacen interesantes los enfrentamientos, fuera de los enemigos de turno que crean incertidumbre y secuencias de acción funcionales y entretenidas. Kikaider 01 vendría siendo una continuación directa de los eventos de la serie anterior. La diferencia a nivel de animación no es realmente distinguible y básicamente está constituida de los mismos elementos que caracterizaban a su predecesora. Aquí se encargan de agregar a un elenco más apegado a colectivizar la participación de héroes y villanos que previamente eran tratados más de forma individual. Podríamos considerar que la acción en estas ovas es más constante y relevante, sin apartar el lado dramático conllevado de una manera diferente a la serie anterior. Aquí Jiro conoce a Ichiro, alias Kikaider 01, y a Rei, alias Kikaider WO, los cuales forman un equipo para detener a los nuevos esbirros del resucitado profesor Jill y evitar que capturen a su hijo para fines catastróficos. El trío de protagonistas poseen personalidades distintas entre sí a pesar de venir del mismo origen. Fueron creados con intenciones distintas. 01 es más rebelde e imprudente, y WO es mucho más frío y pragmático. Esto en conjunto con los nuevos villanos como Bijinder y el trío Akaider, los cuales cuelan una nueva dinámica a la hora de los combates que tienden a ser menos breves que los vistos previamente. Y en cuanto a Kikaider vs Inazuman, podríamos decir que es más enfocada en ser un especial donde nos presenta a Inazuman, otro héroe de Ishinomori, involucrado en la historia de Kikaider, muy en estilo crossover, que a pesar de lo limitada que está a nivel de estructura y tiempo, es interesante apreciar las interacciones entre los elencos de ambas obras y la dinámica novedosa que presenta, diferenciándose de bastante de lo visto en los eventos anteriores y cerrando con broche de oro un ciclo. Para concluir, el anime Android Kikaider es una adaptación auténtica y justa del manga original, no solo siendo fiel narrativamente hablando, sino que también concibe su atmósfera en base al tipo de trama que el mismo manga conlleva. Es una serie bastante sencilla que dimensiona su desarrollo de manera interesante y poco común, contando con un elenco bastante redondo y un estilo que superficialmente no se podría creer incompatible con su contexto, pero amplificando la esencia del manga original, acompañado de un soundtrack justo que ayuda a dar vida a la atmósfera parcialmente sombría y desolada de la obra, y con efectos visuales y de sonido que hacen la diferencia. Las ovas redondean a su manera la forma de llevar la acción, lo cual, si bien en la serie del 2000 son combates más breves, pero no por ende se vuelven disfuncionales. Las ovas de 01 y el versus contra Inazuman nos brindan una visión más extensa y espectacular de este apartado. Así que dentro de todo, la adaptación animada de Android Kikaider se podría considerar la adecuación definitiva del personaje, o al menos la más redonda en cuanto a lo que este representa. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Este realmente era un video que tenía planeado desde 2020, sin embargo el guión se me había quedado en stand-by, pero que al final pude lograr recuperarlo y terminarlo debido a que siempre he querido hablar de esta serie de la franquicia, y además de darle un toque de variedad al contenido del canal. Ahora sin más que decir, les ha hablado Darbyonix y con esto me despido, hasta pronto.